ya lo saben ustedes, es ese libro que yo a lo último, después que hablen los compañeros profesores, les voy a explicar por qué yo hago ese libro, cuál es mi motivación. Pero ahora vamos a escuchar a Rodolfo Corrini, que justo estaba dando clases y se tiene que ir, profesor, doctor en historia, Sabrina Álvarez, licenciada, y José Antonio Roca, economista, licenciado también. Bueno, yo diría que arranquen, porque creo que están apurados. No, esta es una ocasión especial. Buenas noches a todos, todas. Más que un gusto, es un honor estar aquí, invitado por Manuel. La estima que tengo por él nace hace unos cuantos años, no tanto como lo deben conocer ustedes, pero sí como en una clase de historia del Uruguay que yo daba. En fin, fue nuestro primer conocimiento. Y bueno, y después nos hemos ido encontrando. De esa época me quedé con esta es una carpeta muy vieja que tengo, con un pegotín que él me regaló en ese momento, Derrotar la impunidad, Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Es algo que tengo hace tiempo y que él me regaló. Del Cerro. En realidad me siento un poco atrevido aquí, no solamente porque no soy un estudioso de estos años, los años que relata Manuel en su libro, sino porque tampoco conozco demasiado del grupo político al cual me está refiriendo, los Tupamaros. Pero sí debo decir que el significado más profundo es el intento consciente de un compañero para entender su peripecia personal en una más amplia, de un colectivo más amplio. El esfuerzo material e intelectual de recordar, de reflexionar, de criticar y autocriticar y dejar escrita su experiencia para otros. No solamente lo que él sabe, creo que lo va a explicar bien, ¿no? Sus motivos. En cuanto a lo que contiene, un poco, seguramente a ustedes les interese tenerlo y lo van a poder leer. Lo primero que quiero decir es algo que tiene que ver con la historia y la memoria y la historia. Son dos cosas distintas, pero que se pueden llevar muy bien. Desde los años 80 hay muchos trabajos que refieren y que son memorias de esos años 60 y 70, y también hay algunas historias hechas por historiadores o por otras personas que han investigado, algunas de ellas muy valiosas, pero ninguna tal vez que pueda dar una visión general de ese periodo. Y ese periodo es muy complejo, no solamente porque es el periodo de la crisis económica, de la crisis social, de nuevas opciones políticas que intentaron cambiar la realidad, una realidad que se hacía cada vez más autoritaria, más represiva. Y eso, por lo tanto, fortalece de alguna forma los testimonios y la memoria que muchos que vivieron esos años y que experimentaron cuestiones de mucha importancia para sí como persona, pero también como opción política de un cambio radical en ese Uruguay y en esa región en la que nos movíamos. Pero además los testimonios tienen algo que pueden expresar la emoción o recordar la emoción que se tuvo cuando se hizo tales o cuales hechos, y que esas son intransferibles, pero que la puede contar solo la persona que deja ese testimonio. O sea que eso en sí es un valor muy importante. Hay ciertas cuestiones que ayudan a que la historia pueda ser contada, a pesar de que la historia son interpretaciones, no solamente que diga, bueno, la historia porque la hizo un historiador es más válida que la historia que hizo otra persona que se pone a historiar. Esto era lo primero que quería decir. Segundo, ¿qué dice el libro? El libro yo creo que es un nuevo aporte al conocimiento de la historia de las luchas de un sector del pueblo uruguayo que se articula en gran parte, no solo, pero en gran parte en lo que fue
el MLN Tupamaros, surgido en los años 60 y del cual se ha escrito bastante. El libro Manuel lo divide en dos: el testimonio y la interpretación, intentando separar cada una de estas dos partes, lo que recuerda como protagonista, y además se apoya en fuentes, en documentos de la época, en otros libros, y la trama, la explicación del que hace la historia, de que intenta buscar comprender o explicar ese proceso que relata y que vivió. Y al final agrega una serie de documentos muy interesantes, algunos de ellos escritos o elaborados en la cárcel, otros en clandestinidad, en fin, que le da un elemento muy importante. En cuanto a la segunda parte de las interpretaciones, voy a empezar por esta. Yo destaco 3 o 4 puntos. En primer lugar, y él parte de una periodización que, bueno, que está puesta, digamos, en discusión, la etapa de acumulación en el MLN, la etapa de la osadía y la etapa de la dispersión y confusión. En esa primera etapa, digamos, de acumulación, él habla del rol del coordinador, esta coordinación que estaba integrada por grupos, por personas, por la FAU, por el MIR, por el MRO, por el Movimiento de Apoyo al Campesino, por militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista, por independientes. Y hay una cosa que me interesa del análisis de Manuel, que él dice: la derrota ideológica de la izquierda revolucionaria comenzó con la disolución del coordinador. Y eso ocurrió en el 65. Bueno, aquí es un primer elemento interesante para plantear, porque hubo otros intentos de unidad de las organizaciones, de los grupos, de las izquierdas revolucionarias, radicales o de otro tipo, que se hicieron después o que hubieron antes. Además, en el 65 ninguno podía prever la importancia que llegó a tener el MLN en esos años, o la más relativa que tuvo el movimiento de izquierda revolucionario, que más adelante terminó como Partido Comunista Revolucionario, o la FAU, la Federación Anarquista Uruguaya, también, que en esos años también sufrió sus propias evolución. Yo diría que además hubo otros intentos, además del coordinador, al cual le da tanta trascendencia ese haberse roto, que es el acuerdo de época, a fines o en el segundo semestre de 1967, la actuación de los sindicatos y agrupaciones de la tendencia o de la tendencia combativa, la formación de la corriente entre varios grupos dentro del Frente Amplio, y luego del golpe de Estado en Buenos Aires, la formación de un menos conocido grupo, la Unión Artiguista de Liberación, o incluso ya entre el 74 y el 75 del Partido por la Victoria del Pueblo. Que evidentemente fueron intentos de agrupar diversas tendencias, diversas corrientes, experiencias, y que no lograron algo más permanente. Otros elementos que también desarrolla Manuel, que tienen que ver con el error de subordinar todas las formas de lucha a la lucha armada, y dentro de esa explicación también, o sea, algunos operativos como el de Pando, que llegaron a tener, digamos, en la visión de los militantes de esa época, de quienes participaban en el movimiento Tupamaro, una visión ficticia de poder revolucionario, dice Manuel, y además la conclusión que saca es que no estaba preparado esta organización para el enfrentamiento militar como tal. Hay otra serie de elementos que están allí en el libro y están fundamentados. Voy a terminar con uno, por lo menos esta primera parte, que tiene que ver con otro error: fue confundir pueblo con cantidad de ingresos al aparato y no realizar trabajo en las masas, quedando en el enunciado que establecía algunos de los documentos, jugar la carta de las masas. ¿Sí? Allí hay un análisis, por supuesto que es a posteriori, ¿no? de algo que podría haber sido, y que a veces los historiadores también hacen, ¿no? Es decir, reflexionan un poco sobre las opciones que hay en cierto momento y que pueden permitir otras salidas, otros resultados.
Por último, el pueblo uruguayo no tenía capacidad ni las herramientas para entender el 14 de abril. No poseía una relación directa con el MLN y cualquiera de estos 4 elementos que planteé como una elección en mi lectura del libro, creo que son buenos temas para profundizar. El tema de una posible unidad entre las corrientes de la izquierda revolucionaria, la idea, digamos, del lugar de la lucha armada dentro de lo que es una construcción de una organización política, qué pensamos de lo que es el pueblo en relación a lo que es nuestra propia práctica como en una organización política, y creo que eso es uno de los aportes interesantes. Después, en la otra parte, que es la primera, el relato, que es la más extensa, hay una serie de puntos que contextualizan un poco el Uruguay de ese tiempo, la radicalización de una parte del Uruguay que hace que, entre ellos los ciudadanos armados, como los llaman, a quienes participaron de esa lucha, la instalación de la tortura como una máquina de los militares y sus cómplices civiles antes del golpe, las negociaciones de la dirección del MLN con los mandos militares y la rendición incondicional, los efectos de los comunicados 4 y 7 en febrero del 73, y luego de la vida en la cárcel, la política, la organización, los problemas internos en la cárcel, sobre todo se refiere a la cárcel donde estuvo una parte creo que en Punta Rieles y luego en Libertad, la salida de los presos tupamaros, la recomposición política, el movimiento de participación popular, la acción en el Parlamento y todos de estos episodios contados también con la participación de él, de Manuel, y las posiciones tomadas en el momento. En esos relatos hay algunas cosas que a mí me parece que son interesantes y empieza en 1963 cuando se da la ocupación del Liceo 8 con un Manuel de 13 años en la puerta, digamos, de entrar a la Unión de Juventudes Comunistas, y nos muestra un preadolescente en sus primeros encuentros con una situación de ocupación del liceo, los miedos. Había un liceo que era el Damaso, bastante próximo, el Damaso Larrañaga, que había sido desocupado por bandas fascistas, y bueno, y los aprendizajes de autodefensa que hicieron preparando lo que llamó los aparatos infernales, es decir, con un palo de escoba conectado a la electricidad, y eso puesto en uno de los lugares frágiles para entrar, que eran las ventanas. Es decir, cómo él va viendo todo eso desde siendo un chiquilín prácticamente. Y luego ya con 18, 19 años, ya dentro del MLN, cuando vuelve a su casa y en el cruce con un vecino, este vecino le advierte que lo estaba esperando la policía en su casa, ya vivía en el cerro, fija la fecha, el 3 de mayo del 69, porque a partir de eso él descubre, no lo atrapan y pasa a la clandestinidad. O también en un breve relato que se llama Yaro, Por los Aires y La Mujer del Zaguán, son como 3 episodios que están muy contenidos, bueno, en uno de los lugares donde estaban teniendo tareas y un lugar de actividad, surge una explosión. Prácticamente Manuel está, porque hacía mucho calor en el lugar donde estaba, sale con un short, corriendo, porque pensaba que iba a venir la represión, como salen los demás compañeros y compañeras que allí estaban, y en la zona del Parque Rodó se encuentra en un zaguán con una mujer, y bueno, y todo conmocionado como estaba, trata de lograr, le explica a la mujer: soy un tupamaro, logra que entre, no sé si por miedo o por simpatía, entra, le da la ropa del marido, después también tiene un encontronazo porque llega el marido y le dice: soy un tupamaro. Váyase. Se estaba poniendo los pantalones del tipo. Se está poniendo que le quedaba muy grande también, bueno. Y por último, yo creo que estas cuestiones, que hay muchas más de estas, que no son solo anécdotas, porque pueden resultar en eso cuestiones secundarias, que son también lo que pintan una situación del país en vías de polarización, y luego ya un país confrontado, donde la gente de alguna forma elige colaborar, ayudar o no, porque bueno, posible, esa mujer podía haber salido a los gritos y muy cerca seguramente había policía yendo a ese lugar donde habían estallado esos explosivos,
pero no lo hizo. Entonces eso me parece que son como temas que siguen siendo interesantes desde el punto de vista de una reconstrucción histórica de un momento y donde las acciones, las actividades y las decisiones de las personas sencillas que no estaban vinculadas a ningún grupo o organización son también importantes. Por último, pienso algunos temas que me parece que también está interesante a partir de la lectura del libro, temas transversales a las izquierdas, el asunto del aparatismo, del peso de la vía armada, el creerse vanguardia del pueblo, y algo que está muy conectado que era el sectarismo. O sea, no todos los grupos de estas izquierdas que Manuel toma, digamos, la izquierda del MLN, el MLN, está desconectado con esos otros grupos que también participaron en el coordinador o otros nuevos que surgieron un poco más adelante y que no existían y que también de alguna forma vivieron estas experiencias, que también forma parte de esa reflexión que debería darse y llegar a conocer. Me parece que en esa polarización política e ideológica de esos años 60 y comienzo de los 70 hay algunas cuestiones que están allí, que se pueden ver también, la diferencia que hay de comportamiento y de politización entre Montevideo y el resto del país. También, que había que tenerlo en cuenta, el creciente peso conservador de un sector de los partidos, Colorado y Nacional, y incluso de instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía, que, por ejemplo, le dan el respaldo de esos casi 500.000 votos en un electorado de 1.660.000, como fue las elecciones del 71, y los votos que tuvo Pacheco Areco para ser reelecto, que mostraban un 30% de la población dando ese apoyo. Por otra parte, una buena parte de los grupos de izquierda que apostaron a la salida político-electoral y que obtuvo un porcentaje importante de 300.000 votos, un 18% en el 71, aunque dentro de esos 300.000 votos no sabemos cuántos podrían también tener intenciones de apoyo a otras opciones no electorales y que seguramente estaban allí integrados, tanto aquellos que confiaran en las opciones armadas de la izquierda como aquellos que confiaban en salidas militares al estilo de los peruanistas. También creo que hay que considerar la capacidad que tenían los trabajadores y sus organizaciones de interrumpir el proceso de trabajo con paros, huelgas, ocupaciones, y que también mostraban otro poder, que no fue el poder que tuvo el MLN con la cárcel del pueblo, con la justicia revolucionaria que intentó desarrollar, pero que eran opciones sociales de mucha gente, en algunos casos podemos decir que masivas, que llegaron a episodios como la huelga general del 73, pero que recorriendo todo lo anterior, solo por el tramo más álgido del 68 al 73 hubo una buena experiencia de organización y de luchas enfrentando, digamos, al autoritarismo de los regímenes de esa época. Pero hay otra parte de uruguayos que tuvieron desesperanza y emigraron. Entre 1963 y 1975, alrededor de 185.000 uruguayos emigraron, un 7% de la población que había en 1963, lo cual nos dice que algunos optaron por estas otras salidas. Y hay un tema que también podría preguntarse, ¿no?, en cuanto a las novedades de la izquierda o de la nueva izquierda en esos años, que en realidad provenía de troncos que se habían cimentado firmemente en el país desde fines del siglo XIX. El Partido Socialista surgió de núcleos socialistas a fines del siglo XIX, el Partido Comunista, del cual también provenían algunos de los sectores que se lanzaron en esta nueva izquierda, también desde 1921, los anarquistas provenían de fines del siglo XIX, perdón, y de alguna forma estaban dando con un nuevo
enfoque en una región también bastante convulsionada, con la Revolución Cubana, con los movimientos guerrilleros de otros países, en pensar en una opción que atrapara, que tuviera todas esas fuerzas y que pudiera confiar en una transformación inmediata. Este libro me llegan a preguntar también por los diferentes orígenes sociales de los participantes en ese movimiento Tupamaro, los deseos que los recorrían, lo que tenían claro y lo que no en sus objetivos finales, lo que dieron de su vida por ello, algunos la vida entera. Y en esa aproximación me enriquece el relato de ese protagonismo, pero no un protagonismo ni exagerado ni falso, de Manuel, desde esos jóvenes 13 años hasta casi, bueno, llega hasta fines de los 90 su relato. Manuel también siguió su lucha no solamente como militante social y político, sino también como queriendo conocer la historia. Está estudiando historia y lo va a terminar, le falta muy poco. Además, cuando lo conocí estaba estudiando un sindicato de la Federación de la Carne y luego hace muy poco también lo tuve con un interesante estudio sobre las ligas campesinas de Julião en el Brasil, incluso unos interesantes preguntas en torno a si se pudo conocer, llega Sendik, se conocieron. Tambero. Lo dijo el Tambero después. Mirá, después de aquello que vos tenías ahí tu planteo. Y entre las cosas que este libro plantea, y una de las cosas que dice, bueno, el dogma ideológico que fanatiza nos impide ver que al lado tenemos un compañero, y a pesar entonces de esta dura realidad que hay hoy, y el duro pasado que relata, muy duro. Yo hay veces que miraba y leía esas cosas y bueno, me preguntaba de qué cosas iba a hablar, pero creo que con esa primera partecita de eso que nos impide ver que al lado tenemos un compañero es un lindo elemento como para seguir. Agradezco nuevamente la invitación a Manuel para compartir esta apuesta, a discutir su aporte reflexivo sobre el pasado común, y además como su proceso de hacer una historia también de esto, no solamente hacer un recuento y un recuerdo, sino transformarlo en una herramienta para discutir con otros, una herramienta colectiva. Y bueno, los felicito por el libro, por este libro que le dije que no lo iba a poder leer, pero lo leí todo. Y bueno, se lo recomiendo a leerlo. Y muchas gracias. Gracias a vos. Ahora vamos a tener una Nobel licenciada que con Sabrina Álvarez entramos juntos a la facultad. Ella ya terminó, yo sigo. Es una gran compañera, estudió con muchísimo esfuerzo, tengo una gran admiración por ella. Y bueno, vamos a ver qué te pareció el libro. Muchas gracias por la invitación. La mayoría de las cuestiones, de acuerdo con lo que planteaba Rodolfo, y en realidad voy a hablar más desde ese tono de compañera de la licenciatura, y que en realidad leyendo el libro me encontré en parte a ese Manuel que conocimos en el año 2007 con algunos compañeros que están acá, que con mucha humildad y sencillez nos planteaba todo el tiempo invitando a pensar esa cuestión que me parece que se refleja muy bien en el libro, y compartir todo lo que tenía para dar, y en este caso sus experiencias personales pensadas en virtud de un colectivo, y también su conocimiento sobre la temática donde logra hacer un salto en ese sentido. Para mí fue como también conocer un poco más a ese Manuel que se presentó en determinado momento, que había sido del MLN, a nosotros que éramos chiquilines, que muchos llegamos del interior, para quienes, como siempre él le comentaba, a veces esa palabra es mala palabra y sigue siendo en el interior mala palabra.
y sin embargo mostrar como todo otro mundo, abrir todo otro mundo de preguntas y de buscar respuestas a esas preguntas y valorar sobre todo la cuestión del testimonio, de la experiencia de la persona, que me parece que por un lado aporta muchísimo, y esto lo voy a decir desde el punto de vista de lo que tiene que ver con mi formación profesional, al conocimiento de la historia, dando toda una mirada de las cosas que en los documentos y en un montón de otras fuentes no aparecen nunca. Pero también nos ayudan como sociedad, me parece, a tratar de entender mejor, a tratar de ver, bueno, qué podemos aprender de lo que pasó y cómo podemos proyectarnos a futuro, y lo digo también como una generación que de muchas de las cuestiones que narra Manuel, obviamente que no las viví, y muchas cosas me enteré basada en prejuicios, mentiras y muchas cuestiones que bueno, que parte de mi interés por estudiar historia ha pasado por ese lado, por un cuestionamiento constante. Entonces, bueno, me parece que ahí es otro de los valores bien importantes que tiene este aporte del libro de Manuel, que es el de a partir de un testimonio que es súper sensible, está muy bien narrado, o sea, es una cuestión que se hace muy legible, muy entretenida, y al mismo tiempo está bien fundamentada en muchos datos, en la contextualización histórica, que es bueno tenerlo, y que bueno, que hace un aporte bien interesante desde esa sensibilidad de lo que es la experiencia de un militante y cómo él reivindica su lugar como militante, más militante social que político. Y eso me parece que es una faceta que está bien interesante, y de un militante se podría decir del llano, ¿no? Que obviamente que da toda otra perspectiva sobre esa realidad compleja. Así que bueno, de mi parte no tengo mucho más para agregar, más que invitarlos a que lean el libro y nada, y que ojalá también sirva a ustedes, que supongo que muchos son viejos compañeros, a seguir pensando, y también a que se animen a transmitir sus experiencias y lo que fueron sus vivencias a nosotros como nuevas generaciones, tanto como ciudadano común y corriente, digamos, pero también para lo que es el aporte a la investigación histórica y al aporte que se puede hacer desde la academia. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, Manuel. La estima es recíproca. Relacionado con Sabrina, otro elemento que en mí pesó mucho es que cuando estábamos en clase nos enteramos que Sabrina se vino a enterar del tema de los desaparecidos cuando viniste acá, ¿verdad? Sí, en parte sí. ¿No? Es decir, que su infancia, no sé, en el interior no conocía el tema, ¿no? Es decir, para mostrar otro Uruguay también, ¿no? Es decir, porque los de la ciudad somos muy de criticar y de hablar, pero muchas veces no tenemos ese... A mí me impactó mucho, por eso Sabrina está acá también. Bueno, el compañero Roca creo que lo conocen todos, no necesitamos presentar. Adelante. Bueno, primero que nada quiero agradecer profundamente la oportunidad que me da Marcito de comentar lo que creo es un libro muy recomendable, un libro muy importante, muy interesante, sobre el cual no vamos a describir su contenido, ya lo hizo muy bien el compañero, sin ya repartir mal lo que otros hicieron bien. No vamos a profundizar demasiado en los aspectos sobre la importancia de la historia, como lo hizo la compañera, porque de alguna forma también creo que lo hizo muy bien. Simplemente vamos a transmitir algunas reflexiones, algunas sensaciones que me originó la lectura del libro, y por lo cual, o en base a las cuales considero que es un libro muy importante. En primer lugar, es un libro hecho por un historiador, más allá que no se haya recibido. Es un libro de historia que abarca el periodo del Uruguay de la década de los 60 hasta el 2000 aproximadamente, un periodo muy importante en la historia del Uruguay, y un periodo que obviamente está impactando en el Uruguay de hoy también en muchos aspectos, desde la perspectiva fundamentalmente del MLN, pero también esa perspectiva del MLN, la historia del MLN es una parte importante de la historia del Uruguay, de ese periodo y hasta el Uruguay de hoy. Tanto es así que hasta han surgido presidentes del MLN, ¿verdad?
de la historia tupamara. Más allá que, de mi punto de vista, tiene poco que ver con lo que fue la trayectoria de Tupamara. Pero en primer lugar, reitero entonces, es un libro hecho por un historiador que, además de buscar en todo momento la objetividad, de buscar un relato, una narración fiel a los hechos, aporta también su propia subjetividad, aunque parezca una contradicción, porque está hecho también desde sus emociones, desde sus sentimientos, y eso se trasunta en todo el libro, y además con una enorme honestidad intelectual, lo cual no me extraño conociendo a Marcito, ¿no? Es un libro en ese sentido enorme en cuanto a su aporte desde ese punto de vista. Pero fundamentalmente, como historiador, Marcito tiene una gran ventaja, un gran plus, que ya se lo dio, un gran plus como historiador, no como de vida, porque sufrió también mucho la peripecia, pero como historiador, además de manejar todos los documentos, además de manejar entrevistas, además de manejar periódicos, además de manejar otros libros, maneja su propia vida. Es decir, es un historiador que hace historia siendo protagonista de la historia. Está hablando de una película que vivió desde adentro, de la cual fue actor, lo cual como historiador le da un enorme plus que se transmite al lector. Porque cuando él habla de la formación del MLN, cuando él habla de las columnas, cuando él habla de las acciones, cuando él habla de las peripecias, está hablando además de los documentos, está hablando de su vida. Cuando habla del penal de Libertad o cuando habla del penal de Punta Carreta, está hablando como historiador lo que fueron esos penales, pero también está hablando de su historia, de su peripecia de vida. Está hablando como protagonista, además de una historia. Y eso es un elemento, me parece, muy importante, sobre todo, reitero, porque sabe combinar muy bien, también de mi punto de vista, obviamente, la objetividad, el relato fiel de los hechos, sin por eso sacrificar sus opiniones, pero diferenciando bien en todo momento lo que son sus opiniones de lo que son sus hechos. Es decir, el hecho de ser objetivo no le impide valorar desde un punto de vista crítico y autocrítico muchos hechos de ese pasado que él vivió y que de alguna forma él sigue viviendo. Y también me parece muy importante, otro de los elementos que me hizo reflexionar el libro, un elemento que yo de alguna forma lo tenía integrado, pero Marcito me lo reafirmó, un poco la idea que la historia del MLN es como una especie de puzzle, él también lo dice, justamente acá adentro, fruto de varios elementos, fruto de la clandestinidad, fruto de la compartimentación, en la cual también los protagonistas, pese a ser protagonistas, a veces tienen una parte de la historia, pero nunca toda la historia. Y un puzzle además bastante complejo, porque le faltan fichas, porque hay compañeros que se murieron, hubo compañeros que se callaron, y además hay fichas que están deformadas, a veces por intereses creados posteriormente. Y esto es de mi punto de vista, no necesariamente el de Marcito. Es decir, que aporta además a ese puzzle desde las más diversas posiciones, porque además estuvo dentro de ese puzzle, pero estuvo dentro de ese puzzle con distintos grados de responsabilidad, en distintos momentos, desde distintos ángulos, y por lo tanto ayuda mucho a complementar piezas del puzzle, ayuda mucho a evitar la deformación de muchas piezas del puzzle, y ayuda mucho, desde mi punto de vista, nuevamente, a completar, obviamente una historia que nunca va a ser completa, pero digamos, ayuda mucho a adicionar piezas dentro de ese puzzle. Por ejemplo, hay elementos que más allá de todo lo que se habló sobre la historia de Tupamara, siguen siendo poco conocidos, siguen dejándonos a todos dudas, y a Marcito también, sobre lo que fue la rendición incondicional y el papel que jugó cada uno de muchos de los líderes del movimiento de esa rendición, el papel de los ilícitos económicos, un papel que de alguna forma me toca como economista, porque yo no sé si hay muchos que pensaban que estaban datos para el MLN en aquel momento sobre los ilícitos económicos, no eran datos que después estaban siendo usados o iban a ser usados
por golpistas para dar después el golpe. Porque estaban también ellos recibiendo esos datos. Entonces aquí hay elementos que ayudan a recomponer muchos factores de esa historia inconclusa, de esa historia mal contada, de ese puzzle que sigue teniendo elementos que no combinan entre sí y que no nos ayudan de repente a ver toda la realidad. Y llega hasta el 2000 transmitiendo también hasta sus propias dudas, hasta lo que le implica después en la fase de reconstrucción y hasta en su fase personal como secretario de un diputado del MLN, ¿verdad? Para ver también lo que fue el abandono de las ideas socialistas, para ver lo que fue la posición de Mujica en aquel momento, y lo transmite acá, sobre algunos elementos sobre el funcionamiento de la bolsa de valores, sobre su confianza en las sociedades anónimas, sobre ese subirse a la globalización, lo cual implicaba abrazarse a las culebras, y como retoma allí Marcito en el libro, también lo que dice la compañera Carmen Améndola, bueno, pero mira que si te abrazas a las culebras, vas a tener que desplazarte como las culebras. Y esos elementos también lo llevan finalmente a Marcito, y es lo que de alguna forma culmina es su libro, a mi modo de ver, y él lo dirá, a una contradicción entre sus ideas socialistas y una práctica dentro de un movimiento que ya hacía incompatibles esas ideas socialistas con eso. Y allí su honestidad intelectual lo lleva a mantenerse fiel a las ideas socialistas que estaba profesando, aunque eso le implicara de alguna forma un golpe duro para su propia vida, porque era también de alguna forma reconocer, y voy a terminar con una frase tanguera ya que estamos en el asunto de la comparsita, como dice un tango de Gardel, que ya no son mi Margarita, ahora te llaman Margot. O sea que en definitiva aquello que había sido el MLN ya no era más, por lo menos aquel MLN por el cual, como dice aquí, un conjunto de mujeres y hombres que añoraron una sociedad más digna y igualitaria, los tupamaros habían luchado. Muchas gracias.